Hola, buen día. Buen día, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha. Ya. Entonces, ya podemos empezar la clase, ¿no? ¿Podemos empezar? ¿Está bien, doctor? Hola, buen día. ¿Podemos empezar, no? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, continuando con las exposiciones anteriores o del año pasado, nos toca hablar ahora de artrosis querateno, ¿no? Entonces vamos a dar una definición de artrosis, que en realidad es una alteración mecánica por una degeneración básicamente del cartílago articular. Hemos dicho que una articulación está formada por huesos unidos por tendones, ¿no? Estos tendones, ¿sí? Como he dicho, unidas a los músculos, ¿sí? Y eso nos le da la estabilidad a la articulación. Entonces, acá tenemos los dos huesos que, como habíamos dicho en la clase anterior, tienen rebordes uniformes cuando están sanos, ¿ya? Y aquí el cartílago articular. Doctor, ¿Sí? no está cambiando de diapositiva, doctor. ¿No se escucha? No se está cambiando de diapositiva. Ah, no, no estamos cambiando todavía. Está en definición. Ah, no, no ha cambiado. No, doctor, se ha quedado en artrosis. Ah, espera un poquito. Vamos a ver qué está pasando. Ahora. A ver, ¿ahora me escuchas? Ya, la pantalla se ve, artrosis, o no. A ver, está retrocediendo, ¿sí? No. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Solo se ve la primera pantalla, la primera diapositiva. ¿Ahora se ve? No, se ve, pero solo la primera diapositiva. Ya, ahora, espera un cachito. ¿Ahora? ¿Cambió? Ahora sí, en el 2 Bueno, estamos. En el entonces lo 2. vamos a dejar ahí, ya. Entonces, pero me escucha, ¿no? Sí, doctor. ¿Me escucha? Ya, listo, ya. Entonces lo vamos a presentar en esta forma. Y acá habíamos visto la articulación, que estamos hablando de la articulación, obviamente que es la unión de los dos huesos, hemos dicho, y hoy vemos todas las periferias de los componentes de la articulación que no tienen ninguna melladura y todos son de uniforme. Entonces ahí tenemos la cápsula fibrosa de la articulación, el relleno de la cavidad de la articulación, obviamente con líquido sinovial, y el cartílago articular, que en este caso es la parte, ¿no?, del menisco, o sea, una parte del menisco que va a ir degenerándose. Sabemos que los meniscos son las partes externas, digamos, del cartílago, donde es una almohadilla o un amortiguador, donde evita la fricción de los huesos y hay una actividad más suave en cuando hay el movimiento de las articulaciones. Entonces, como dice acá, es una enfermedad, la artrosis, una enfermedad degenerativa, ¿ya? Es una enfermedad mecánica, como resultado del trastorno mecánico, aquí está, y hay además también biológicos que interfieren con la función normal entre la degradación y la síntesis de los condrocitos. Hay que pensar, o hay que definir, ¿no?, que acá tenemos los condrocitos. ¿Qué hacen los condrocitos? O sea, los condrocitos se ocupan de producir y mantener la maestría extracelular cartilaginosa, ¿no?, para proporcionar resistencia y elasticidad mecánica. Esa es la función de los condrocitos. Entonces, como dice aquí, en
entre la degradación, cuando hay una degradación y la síntesis de los condrocitos, entonces va a haber la degeneración del cartílago articular. Esta es una matriz extracelular y el hueso, vamos a ver esta degeneración del cartílago, obviamente vamos a llegar al hueso subcondral, o sea, donde está sentado el cartílago. Entonces, no habiendo ese cartílago, entonces ya, como les había dicho, va a haber una conexión, digamos, entre los huesos y el roce va a ser más tosco, doloroso y degenerativo. Bueno, entonces la artrosis es una enfermedad crónica que afecta a la articulación causando dolor y básicamente limitación en el movimiento. Obviamente se presenta todos los trastornos de un proceso inflamatorio, llámese edema, rubor, calor, etcétera, y la disminución de la funcionalidad secundaria a este proceso inflamatorio. Existen antecedentes epidemiológicos, ¿no? La artrosis afecta a millones de personas en todo el mundo, como dice aquí, siendo una de las principales causas de la discapacidad en la edad a partir de los 40 años generalmente. Para todo esto había que cuidar los factores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de la epidemiología, como hemos dicho, es una enfermedad articular más frecuente en los países desarrollados. Causa más frecuentemente la discapacidad de los ancianos y obviamente la incapacidad laboral temporal. Y acá vemos los factores de riesgo de la artrosis. Hay dos factores no modificables y factores modificables. Dentro de los factores no modificables, tiene un trastorno genético en un 50% de los casos, o sea, hereditario, puede venir de los padres, abuelos, etcétera, ¿no? Que hayan tenido esta enfermedad degenerativa. El sexo, predominantemente en el sexo femenino, y hay también un factor de la raza, mayor incidencia de las rodillas en las mujeres afroamericanas. La articulación también tiene sus características dependiendo del sexo. Por ejemplo, en el sexo femenino es de mayor predisposición en las rodillas y el masculino de mayor predisposición en las caderas. La edad a partir de los 40 años, como indica acá, por lo general. Los factores de riesgo, pero hay unos factores modificables que pueden ser la obesidad. La obesidad es un desencadenante importante de la artrosis por el peso, obviamente, ¿no? Generalmente a nivel de la cadera y las rodillas. También hay otros factores modificables, los traumatismos previos con afectación articular. Hay otras, las alteraciones de la alineación articular. Esto se ve en el genuvaro y en el genuvalgo, ¿no? La actividad laboral, los que tienen una actividad dura, como los agricultores, los mecánicos, ¿no? Ellos pueden generalmente generan más rápidamente o por lo general estas articulaciones y les viene el proceso de la artrosis. Los deportistas cuando hacen actividad competitiva, como los saltos generalmente, ya, o un ejemplo, el salto futbolista, así en forma competitiva, pero que haga actividad deportiva frecuente. También otros factores modificables, la fuerza, la debilidad del cuádriceps, ¿no? Un factor independiente. Es importante la densidad mineral elevada, ¿ya? Densidad mineral elevada, que vamos a ver cuando hay una degeneración de los condrocitos, hay un aumento de la densidad mineral, ¿no? En la menopausia, porque
aumenta el riesgo, ¿no? Los estrógenos son factores, digamos, como protectores, pero al ver a la menopausia y la degeneración de esta, y además que se empieza, digamos, un proceso de degeneración ósea con la osteoporosis, ¿no? Una degeneración de calcio, y esto aumenta el riesgo de la artrosis. Aquí es lo mismo, esto, una escasa dieta en la dieta, escasa en vitamina C y D, que triplican el riesgo, ¿no? Son factores importantes para la regeneración de, de los condrocitos y obviamente del cartílago. Entonces acá tenemos la artrosis, la presentación según el género, que hemos dicho en varones, lesión frecuente en las caderas, y en las mujeres lesión frecuente o con mayor predisposición en las manos y rodillas. Acá vamos a hablar un poco de la fisiología y fisiopatología. Entonces la artrosis, dentro de la fisiología, que tiene la propiedad del cartílago es la elasticidad, y el cartílago está formado por colágeno tipo 2 y agregano. El agregano es una proteína central, ¿no? Tiene la capacidad de resistir las fuertes compresiones y las tracciones, las tensiones elevadas. Esta es la característica de los agreganos, ¿ya? Entonces todos estos van a generar condrocitos, y obviamente los condrocitos va a generar el cartílago. Pero cuando eso hace un recambio continuo, cuando hay un recambio continuo, esto de los condrocitos o una degeneración, hay una alteración y obviamente nos va a llevar a la artrosis. Entonces aquí los factores que desencadenan las artrosis, tenemos factores mecánicos, envejecimiento, o sea, la edad, factores genéticos, cromosoma, dentro de los cromosomas, dentro de los factores genéticos, todos los cromosomas 2 y 11, tenemos la degeneración, la densidad ósea. Cuando aumenta la densidad ósea, hay una degeneración también del cartílago, y como les había dicho, los estrógenos también son desencadenantes de la artrosis. Dentro de la fisiopatología, aquí tenemos una lesión sobre los condrocitos. Estos aumentan los condrocitos cuando hay una lesión, y eso produce una alteración bioquímica en la matriz, o sea, aumenta el agua y disminuye el agregano. Ha dicho que el agregano son proteínas centrales, capaz son las que resisten, ¿no?, las funciones de compresión y tracción elevadas. Entonces hay una disminución de los agreganos, y eso nos va a dar un resquebrajamiento y degradación del cartílago. El mismo nos va a dar un desprendimiento cartilaginoso, como he dicho, ¿no?, y luego la exposición ósea subcondral. O sea, cuando hay degeneración cartilaginosa y hay exposición ósea subcondral, y ahí es donde se produce el problema de la, perdón, el problema de la artrosis. En este estado, si hay una proliferación ósea condensatoria, o sea, aumenta la densidad ósea, se van a formar los osteofitos, ¿no? Si acá la fricción, ya empieza la fricción y pulimiento, ya porque no hay ya la almohadilla, ya no hay el cartílago, obviamente ni los meniscos, entonces va a haber, eso va a producir dolor, rubor, todo un proceso inflamatorio. Esa es la artrosis en realidad, ¿ya? Y si hay una fricción y proliferación extrema, va a haber la condensación ósea, y
también va a haber un desprendimiento óseo, de donde se forma generalmente en las rodillas los ratones articulares. ¿Ya? Esa exposición ósea subcondral, ¿ya? Cuando hay ingreso de la matriz al hueso, entonces nos va a dar los quistes fibrosos encapsulados. Entonces, a partir de acá es donde hay diferentes comportamientos de la articulación, particularmente cuando hay una degeneración y un pulimiento, ya una exposición ósea y un pulimiento, una fricción, y eso es el producto de todo el malestar, la impotencia funcional, el dolor, todo lo que puede producir la artrosis. Acá tenemos una imagen donde vemos una articulación normal, aquí hay una artrosis, entonces vemos pues acá el cartílago como está totalmente con una delimitación uniforme. En cambio acá vemos el cartílago mellado, destruido, obviamente, ¿no? Ya. Y aquí el menisco degenerado. Aquí vemos los meniscos uniformes, bien alineados, ¿sí? De un grosor adecuado. Aquí ya degenerado, mellado, destruido. Todo eso, obviamente, va a llevar a un proceso inflamatorio, ¿no? De la membrana sinovial, obviamente, y el engrosamiento de la cápsula. También alteraciones óseas, ¿no? La esclerosis ósea, ¿qué es una esclerosis ósea? Es una variación subcondral se forman, son huesos o formaciones óseas. Las formaciones óseas de una densidad rígida y por degradación del cartílago. Esta es una zona subcondral, ¿no? Que estaba rellenada como acá por el cartílago, pero acá ya se ha millado y degenerado el cartílago, entonces da la imagen subcondral. Los osteofitos, acá hay formación de osteofitos también en el hueso subcondral, ¿ya? Que es un crecimiento óseo y generalmente se da en los bordes de la articulación. Entonces vemos toda esta degeneración articular que nos va a mostrar la artrosis, ¿ya? Acá tenemos una resolución de la viscosidad del líquido sinovial también, ¿no? ¿Ya? Y en general todo es por destrucción del cartílago, ¿ya? Hay también la debilidad y alteración de las estructuras de los músculos, tendones, ligamentos, ¿no? Los ligamentos son estos, ¿no? Que se unen a los tendones y los tendones a los músculos. Bueno, dentro de los signos y síntomas van a tener básicamente el dolor. Aparece en la cuarta o quinta década, que hemos dicho a partir de los 40 años. Tiene una fase inicial intermitente y autolimitado, calma con los analgésicos, ¿ya? Tiene una fase progresiva, persistente, no calma con los analgésicos. Va a dar rigidez, ¿no? Después del periodo de inactividad mayor a 30 minutos, o sea, generalmente da una rigidez matinal, ¿no? Ya, la rigidez matinal, entonces hasta que el paciente pueda hacer una actividad, por lo menos es menor a 1 hora ambiente, por lo menos 30 minutos. Da una limitación de la función articular e inestabilidad de la misma, o sea, como los ligamentos están, digamos, limitados en su calidad, entonces va a haber una inestabilidad en la articulación. Hemos dicho que hay deformidad articular y aumento del tamaño de la articulación, ¿no? Un proceso inflamatorio va a dar edema y desalineación, obviamente, en la articulación. Aquí vemos eso dependiendo del grado variable de inflamación local y básicamente el dolor, la rigidez y la incapacidad funcional son los factores que llevan a la consulta médica. Dentro de los mismos signos, hemos dicho, síntomas son dolor, rigidez después del reposo, menor a 1 hora, limitación del movimiento o incapacidad funcional. Los signos hay al hacer
un movimiento de la articulación, vamos a sentir la crepitación importante. La crepitan porque ya no hay, digamos, el cartílago, los meniscos y el frote de los dos huesos subcondrales. Todo va a producir esta crepitación. La deformidad secundaria a todo este proceso inflamatorio. Hay una limitación progresiva, o sea, funcional, y puede existir un derrame articular, o sea, derrame del líquido sinovial. Al examen físico, vamos a ver, ya, se observa y palpa el crecimiento óseo, ya. Se palpa la sensibilidad y en la movilización vamos a ver crépitos articulares, ¿ya? En la forma pasiva, dolor y rango de movimiento disminuido, y a la actividad, o sea, el movimiento de la articulación, vamos a poder un dolor intenso. Acá tenemos una lesión de túnel carpiano que se denomina túnel carpiano. Y todos los procesos de signos inflamatorios, ¿no? Rubor, calor, edema, etc. La localización, entonces, de acuerdo, generalmente la degeneración articular es más factible acá en las cervicales, en las lumbares, en las articulaciones de la mano, en la cadera y en la rodilla. Se presenta también en el hombro, codo, aquí en la muñeca y en el tobillo, pero con menor frecuencia, ¿ya? Entonces esto es lo mismo, ¿ya? Donde está la predisposición de la artrosis, ¿ya? Entonces acá tenemos también en las manos, en las caderas, en las rodillas, bueno, en todo este lado, pero todas estas áreas negras marcadas son con menos predisposición. Tiene mayor predisposición acá en las articulaciones metacarpofalángicas, miércoles. Se perdió. Ya, en las articulaciones metacarpofalángicas, en el hombro, hemos dicho, en la cadera, ya, acá igual en las articulaciones metacarpofalángicas de los pies, ya, y básicamente en la columna de mayor predisposición en la cervical y en las lumbares, también hay en las dorsales con menor predisposición. Entonces aquí vemos en la columna vertebral, hemos dicho la región cervical, la columna dorsal en menor predisposición, y en la columna lumbar generalmente a nivel de la lumbar 3, lumbar 4. ¿Qué va a dar? Dolor, rigidez, alteraciones sensitivas, motoras y reflejos. En las manos vamos a ver, además, ¿no?, la localización más frecuente predomina el sexo femenino. Tenemos los nódulos de Bouchard que se presenta acá, estos en las interfalángicas, ya, donde está Bouchard, las interfalángicas proximales, y las Everde en las interfalángicas distales de la mano. Hay también las manifestaciones en la base del pulgar, que se llama gisastrosis, ¿no? Entonces, esta gisastrosis, acá que lo vamos a ver mejor en esta otra diapositiva, acá también la gisastrosis, es una degeneración en la base del pulgar, ¿ya? La articulación trapecio metacarpiana, esta articulación trapecio metacarpiana, hay una degeneración, una alteración en las manos que se llama una lesión de gisartrosis. Entonces aquí tenemos los nódulos de Bouchard y de Everde, que hemos dicho que estas son las interfalángicas distales, y las de Bouchard, que están en las interfalángicas proximales.
Dentro de las caderas hay también la lesión igual, frecuencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Acá hay algunos libros que hay mayor predisposición en los hombres, ¿ya? Es unilateral, ¿no? Limitación en la flexión, abducción y rotación interna, posición, rotación externa, acortamiento, atrofia muscular y coger. Esta atrofia muscular obviamente es por la incapacidad funcional, entonces el paciente crea esa atrofia muscular, ¿no? Pues el trofismo disminuido, ¿no? Y el tono también. En las rodillas, un factor predisponente es la alineación de la articulación inferior que se ve en la genivalus, ¿ya? Y en los valgus, ¿no? Entonces abarca el segundo lugar en frecuencia, es bilateral generalmente, más predominantemente en el sexo femenino, como hemos dicho. Hay obviamente dolor a la palpación interlínea articular y si hacemos movimiento de estas articulaciones, lo que se siente es el crépito. En los pies afecta las articulaciones metatarsofalángicas, como habíamos visto más antes, y un factor desencadenante para todo esto, sensibilidad para lesiones o la artrosis de cadera, rodilla. Y en los pies es la obesidad. En este caso, en los pies es cuando usan un zapato en tacón, ¿eh? Generalmente dolor en la cabeza del segundo metatarsiano. Hay criterios, la American College de Reumatología hace una clasificación de las artrosis de las manos, también hace una clasificación de la cadera y de la rodilla. Entonces vas a ver esos criterios, ¿ya? ¿Qué son? Entonces, en la mano, dice, debe haber dolor en la mano y rigidez durante la mayor parte de los días del mes. Debe haber un engrosamiento de estructuras óseas de más de 2 de las articulaciones seleccionadas, o sea, segunda y tercera interfalángica proximal, segunda y tercera interfalángica distal, trapecio y metacarpianas. Ya. Tumefacción en el segundo metacarpiano, ¿no? O sea, la articulación metacarpiana falángicas, ¿sí? 4. Engrosamiento de estructuras óseas mayor a 2, las interfalángicas distales. Deformidad ósea en 2 o más de las articulaciones seleccionadas, o sea, la segunda y tercera interfalángica proximal, segunda y tercera interfalángica distal y trapecio, metacarpianas de ambas manos. Debe cumplir estos criterios, ¿no? La 1, la 2 y la 3, ¿ya? 1, 2 y 3, ¿ya? Y una de las últimas, una de la 4 o de la 5. Tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%. Estos son los criterios de la American College, ¿ya? Sobre la artritis y artrosis. Generalmente sobre la artritis en este caso. Obviamente dicho sobre la artrosis en este caso. Otro criterio de esta escuela americana es sobre la cadera. Entonces, ahí abarca 4 puntos y el primer punto dice dolor en la cadera durante la mayor parte de los días del mes previo, ¿ya? Ya, después la velocidad de sedimentación globular debe ser menor a milímetro hora, ¿ya? En las radiografías con osteofits, formación de osteofits, que hemos dicho que los osteofitos son crecimientos óseos en el borde del hueso, que los habíamos visto en la imagen anterior. En la radiografía también con estrechamiento del espacio articular, obviamente si hay degeneración del cartílago va a haber un estrechamiento de la articulación. Debe cumplir el junto con el menor de los dos criterios, pero cumplir el dolor, ¿no?
la manifestación primera, 1, además de los criterios 2 y 3 y 4, por lo menos uno de los dos criterios, puede cumplir uno de todos estos dos criterios. Acá sobre la rodilla tenemos criterios clínicos y radiológicos. Entonces, primero debe haber dolor en la rodilla la mayor parte de los días del mes previo, osteofitos, ¿no? También formación de osteofitos, como hemos dicho, que son las formaciones óseas en los bordes de los huesos, hueso subcondral, ¿ya? En los márgenes articulares, la radiología se ve el líquido sinovial característico de la artrosis no inflamatorio, edad mayor a 40 años, rigidez matutina mayor a 30 minutos, o sea, la incapacidad funcional en la mañana al despertar, crepitación en la movilización activa de las articulaciones, debe cumplir los criterios 1 y 2, dice, ¿ya? O bien el 1 con alguna de estas combinaciones, 3, 5, 6 o 4, 5, 6. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 88%. Entonces, esos son los criterios del American College sobre la artrosis. Ahora debemos ver un diagnóstico diferencial de la artrosis, primero de las manos y artrosis de las manos. ¿Qué hace en la artrosis de las manos? Una afectación de las interfalángicas proximales e interfalángicas distales, además del trapecio y la articulación metacarpiana. Son reactantes en la fase aguda, son normales. Los osteofitos, hay formación de osteofitos, que hemos descrito bastante, y geodas, ¿no? Hay una degeneración de las geodas, que habíamos dicho que son las geodas, son formaciones que soportan, digamos, la tracción y las grandes presiones en la articulación. En la artritis reumatoidea afecta las interfalángicas proximales, la metacarpofalángica y huesos del carpo. Son reactantes en la fase aguda elevadas. Hay erosiones, además erosiones óseas, ¿no? De osteodegeneraciones óseas. En la artritis psoriásica predomina en las interfalángicas distales, reactantes en la fase agudas elevadas, erosiones óseas además. Y en la gota, afectación generalmente de la interfalángica distal, ¿ya? Y más se presenta en el dedo gordo de los miembros inferiores, en forma de tofos, ¿ya? Que pueden ser puncionadas y aspiradas. Sabemos estos tofos que son formación de ácido úrico, ¿sí? Y generalmente se da en los pacientes que tienen una alimentación copiosa en colesterol y triglicéridos, además de la ingesta de bebidas, he dicho, fermentadas, entre ellas, por lo general, la cerveza. Dentro del diagnóstico, otra diferenciación de la artrosis de rodilla. Entonces, de la artrosis de rodilla, dolor mecánico que aumenta al inicio de la deambulación y con complicaciones asociadas, ¿no? O sea, cuando se hacen los movimientos para el examen físico, se hace el movimiento en las rodillas y vamos a sentir la crepitación, como hemos dicho, por la degeneración de los cartílagos. Con una diferenciación con la condrocalcinosis. En la condrocalcinosis hay dolor inflamatorio en forma de crisis con afectación bilateral de las rodillas y de otras localizaciones menos típicas de artrosis. Puede ser, como hemos dicho, en los codos, muñecas, hombros, que no se presenta muy frecuentemente la artrosis y produciendo calificaciones radiológicas asociadas. Cuando hay una rotura meniscal, hay un dolor mecánico que se agudiza al subir y bajar escaleras con sensación de bloqueo articular asociado. Esto
¿no? Haciendo la diferenciación con las artrosis de la rodilla. En la necrosis avascular hay un dolor en reposo y de predominio nocturno con rigidez asociada, ¿no? Haciendo la diferenciación, obviamente, con la artrosis de la rodilla. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales con algunas patologías. Y tenemos la última, que es de la artrosis de caderas, ¿ya? La diferenciación con la artrosis de cadera. En la artrosis de cadera hay un dolor mecánico localizado en la región inguinal con irradiación a la región anterior del músculo y rodilla. O sea, es de un solo lado, ipsilateral de un solo lado y limitación funcional asociada. En la bursitis pertrocanteria vamos a tener un dolor selectivo a la palpación en la región troncocanteria del fémur y que aumenta con el decúbito lateral por compresión de la bursa. Necrosis. En la necrosis avascular, un dolor que aumenta con la sobrecarga y no desaparece con el reposo nocturno. Y en la sacroilitis, un dolor a nivel de la lesión sacroiliaca de predominio nocturno y matutino y que no se relaciona con el ejercicio. Listo. Esta lesión, por lo general, hay un dolor matutino que hace que el paciente despierte y tenga que levantarse de la cama. Entonces, ya habíamos visto esta diapositiva y es la misma, ¿no? Entonces, acá está un poco cambiado, o se sabe aquí. Pero tenemos un dolor inflamatorio y acá es el dolor mecánico, que es de la artrosis. Entonces, en la etiología habíamos dicho que el inflamatorio, la artritis en realidad es autoinmune, infeccioso, neoplásico, y la artrosis es degenerativo del cartílago y de los meniscos. Dentro de la actividad física mejora el inflamatorio, o sea, la artritis, y empeora obviamente el mecánico, que es la artrosis. En reposo empeora el proceso inflamatorio, es la artritis, pero mejora la artrosis. Hay una rigidez matinal mayor a 1 hora, y menor a 1 hora en la artrosis, ¿no? Mayor a 1 hora en la artritis y menor a 1 hora en la artrosis. El cansancio frecuente en el proceso de la artritis y mínimo en la artrosis. Respuesta al corticoide, generalmente el tratamiento del proceso de la artritis reumatoidea se hace en base a los corticoides y en la artrosis no tiene estas repercusiones, sino más bien las repercusiones los analgésicos y antiinflamatorios INs. Bueno, acá otra diferenciación entre artritis y artrosis, que es los temas que hemos llevado. Entonces, la artritis ataca a la membrana sinovial. Su principal síntoma es la inflamación articular, que casi siempre está presente. Lo vemos aquí en el hombro, codo, mano, muñeca. Se presentan síntomas extraarticulares, también presenta síntomas extraarticulares, rigidez importante, el dolor empeora con el reposo y es una enfermedad autoinmune. En cambio, la artrosis es una enfermedad degenerativa, ya en degeneración del cartílago. Su principal síntoma es la rigidez y el dolor. La inflamación no es tan común, pero obviamente por el roce entre dos articulaciones sin la almohadilla, sin el cartílago, debe haber un proceso inflamatorio. Es una enfermedad asociada al envejecimiento, es más común después de los 40 años, como habían dicho. No se presentan síntomas extraarticulares, la rigidez poco duradera, el dolor empeora con la movilidad, ¿ya? La enfermedad no es autoinmune, como hemos dicho, pero es degenerativa. Bueno, del diagnóstico, obviamente hacer el examen físico, principalmente ver la inspección, el edema,
ver los signos de procesos inflamatorios, y a la palpación también medir, digamos, el edema en la zona, palpar la inflamación y obviamente acá hacer los movimientos para el examen, para sentir los crépitos de la articulación. Tenemos exámenes de gabinete, muy importante, las radiografías donde está escrito que se ve muy claramente los osteofitos, ¿ya? Exámenes de laboratorio y el examen básicamente de líquido sinovial para ver si no hay un proceso sobreagregado infeccioso. Entonces las características del líquido sinovial en la artrosis es un color claro amarillo, la transparencia transparente, la viscosidad, alta viscosidad, ya, con proceso degenerativo, y coágulo, mucina, bueno, leucocitos, ¿no? Los leucocitos o lo que son los leucocitos polimorfonucleares, tiene que ser menor a 2000 por milímetro cuadrado, o sea, menor al 25%. En la radiografía, ¿qué vamos a ver? ¿No? Los grados de artrosis radiológica según Kellgren y Labrence. Cuando no hay lesión, ausencia de osteofitos, ¿no? Cuando hay un grado 1, osteofitos dudosos. Cuando hay un grado 2, osteofitos mínimos, posiblemente con pinzamiento, quistis y esclerosis. El grado 3, osteofitos moderados, bien definidos, con pinzamiento moderado. Y el grado 4, ya artrosis severa con grandes osteofitos y claro pinzamiento de las intervías. Entonces, los osteofitos son los marcadores de una degeneración cartilaginosa, ¿ya? O la artrosis en la radiografía. Y os repito, los osteofitos es un crecimiento óseo en el borde de un hueso, ¿ya? Es lo que a veces se llama como espolones. Ya tenemos un proceso inflamatorio en la rodilla, ¿ya? Con signos de inflamación. Y el tratamiento, hacemos un tratamiento de analgesia y antiinflamatorios, aliviar el dolor y reducir la inflamación en las artrosis, y hacer un tratamiento de fisioterapia, ¿ya? Que es la rehabilitación y el manejo de la artrosis, y en último, si no hay una buena evolución en esto, se hará una prótesis de la articulación correspondiente. Conclusión: la artrosis es una enfermedad común e incapacitante que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado es posible mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Si hay alguna pregunta, me lo hacen por favor, y si no, terminamos la clase. Gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Bueno, gracias. Entonces, hasta cuando tengamos que ver el sistema nervioso central. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Le dije eso, y le recuperó es eso de base de 22, está en 7.8, por lo menos 7.8, 7.1, perdón, y el VIC está en 7, ¿no? Pero han subido, ¿no? De 5 a 7. A veces suben mal, pero yo pienso que hay que subir las glicemias y poner la insulina que le toca 0.8 kilos más. Imagínate 15 años de volumen también me pasa.
Buen día. ¿Todo bien?